límite de extensión de quiebra, ¿no es así? Bueno, hay conflicto de todo lo que es fecha inicial de la cesación de pago de pensión, actos de ineficaces, responsabilidad de terceros. Bueno, vamos a ver a continuación de la explotación. A ver, tengan presente esto, ¿no? Y lo hemos conversado ya en distintas oportunidades. La quiebra como mecanismo que tiende a recomponer y a colocar en una situación de igualdad de todos los acreedores es la última fracción o la última razón del legislador, de la ley. ¿Y a qué me refiero particularmente con la quiebra? Con la quiebra liquidativa, aquella que consiste en la realización de los bienes en los términos del artículo 205 y siguiente, enajenación de la empresa. Les pido brevemente, pero para que lo tengamos presente, veamos los 205 y 60. Enajenación de la empresa. 205. La renta de la empresa. Fíjense cómo empieza, ¿no? Enajenación de la empresa. No habla, miren un segundito, por favor, tenganlo presente a esto. No habla de realización de los bienes, acá como título, ¿no? No habla de realización individual, no habla de ejecución de bienes, inmuebles o muebles, no, habla de empresa. Por lo tanto, el concepto mismo de la ley de concursos, y recuerden ustedes que hemos hablado con esto desde el principio, es una ley que no está plasmada, no está diagramada ni para el consumidor, ni para el cuentapropistas, ni para el pequeño comerciante. Empresa, ¿sí? Conglomerado, núcleo, administración de bienes, o prestación de servicios con un objetivo económico no, a favor de terceros, ¿sí? Entonces, esto de concepto de empresa, incluso en el caso de liquidación, tiene mayor incidencia, particularmente ahora, cuando estamos viendo ya la realización de los bienes. ¿Está? Por favor. La venta de la empresa o de uno o de más establecimientos se efectúa según el siguiente procedimiento. Primero, el designado para la enajenación tasa aquello que se proyecta vender en función de su valor probable de realización en el mercado. De esa tasación se corre vista a la cooperativa de trabajadores en caso de que ésta se hubiera formado y al síndico, quien además informará el valor a que se hace referencia en el siguiente artículo. Punto 2. En todos los casos comprendidos en el presente artículo, la cooperativa de trabajo podrá realizar oferta y requerir la adjudicación de la empresa al valor de tasación de acuerdo al inciso anterior. Bueno, a ver, me gustaría para que pongamos esto la realización de la empresa como unidad económica en marcha es el objetivo primero de la ley de concursos. Después, el segundo término, o con otras opciones, es la venta de cada unidad de negocios o la venta singular de cada uno de los bienes. ¿Qué es lo que habilitó el 205? Bueno, hay la posibilidad eventual de que la cooperativa de trabajadores constituida por los trabajadores de la fallida, conformados o en cooperativa, nucleados en cooperativa, puedan solicitar la publicación de los activos. Miren, situaciones
presentado en muy pocos casos y con una, una suerte bastante dispar. Comercio y Justicia en Córdoba es una cooperativa dedicada a la gráfica, publicación de libros, ¿cómo le llamo? Una dedicada a imprenta. Es una imprenta que ha tenido un éxito en cuanto a que los mismos trabajadores han logrado la publicación de sus archivos y poder continuar. En ese caso puntual. Pero, por ejemplo, Cerámica Sanón, como otro caso testigo, los trabajadores han continuado, pero después, los vaivenes económicos de nuestro país, la situación económica imperante, etcétera, y a pesar de toda la colaboración estatal, no han tenido la misma suerte. O sea, porque no un título y después que no hacer. Esto es lo que pasa cuando falta mano. O sea, no es nada más que capital humano. El capital humano es muy importante, es valioso, es necesario, pero también se necesita inversiones, se necesita alguien que ponga el dinero, porque esto en el mundo ha quedado completamente acreditado que esto es así. Si no hay alguien que invierta, es muy poco probable de que en algunos casos particulares se pueda llegar a cumplir algunos objetivos, ¿sí? Y sobre todo cuando se necesita para poner en marcha un proceso de producción. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En primer lugar, la quiebra es liquidativa en principio, pero ¿qué ha previsto el legislador del año 95? Que ya lo tenía la misma ley, pero la misma ley no lo tenía, digamos, que agravado explícitamente como una posibilidad más, sino sumamente aleatoria y que se daba en casos realmente excepcionales. La posibilidad de continuidad o continuación de la explotación mediante informe del síndico. Esto significa que en los casos de quiebra directa, si la quiebra es de una empresa, el síndico tiene nada más que 24 horas en forma así excepcional para poder requerir al juez o informar sobre la necesidad de continuar en forma inmediata con la explotación. No es en cualquier supuesto. ¿En qué supuesto podría proceder a continuar con la explotación? Un proceso productivo en curso, pongamos un ejemplo, el ingenio azucarero que sigue en producción de toda la carne que tiene, digamos, para molienda, para obtener ya sea la bolsa de azúcar o obtener alcohol, si lo quiere dentro de su proceso productivo, sería realmente un perjuicio de que lo interrumpa. Cuando a la misma vez podemos también mencionar la necesidad de continuar con la explotación, pues teniendo como norte la conservación de las fuentes de trabajo. Hoy por hoy, la ley de concursos, siempre lo decimos, lo repetimos todos los años, prioriza la conservación de la empresa, la conservación de la unidad productiva. ¿Qué hay detrás de la conservación de la empresa? La conservación de los puestos de trabajo es una necesidad. Ejemplo, de pongamos un montón, ya lo tenemos bien claro a qué nos referimos con esto. Y por último, evitar perjuicios a terceros. Esto es, si yo quiero evitar en un proceso de producción, de explotación, etc., de alguna forma cause un perjuicio más allá del que ya por sí mismo provoca la quiebra, puedo eventualmente requerir del juez de que continúe excepcionalmente con la continuidad de la explotación. Bien. A partir de la designación de la sindicatura y supuestamente la declaración de quiebra, el síndico tiene 20 días
garantías a los fines de informar sobre esta posibilidad excepcional. Sabemos que, en primer término, tenemos ahí un plazo breve, pero tan breve que casi imposible poder el síndico tomar conocimiento real de la magnitud de la problemática de la empresa si es una quiebra directa. Ahora, cuando es una quiebra indirecta, viene el concurso preventivo, ya sé todos los acreedores que hay y potencialmente lo que podría haber después, ya conozco el negocio, sé qué tipo de explotación, sé la actividad, sé quiénes pueden concurrir a verificar los créditos. Bueno, la situación es distinta. El síndico tendría más elementos en un principio para expedirse en las 24 horas acerca de la posibilidad excepcional de continuar con la actividad económica. O sea, continuar con la empresa. No lo hace solo. Requiere de la autorización judicial. Por ende, el síndico primero tiene que informar sobre la necesidad de continuar con la explotación sin contraer nuevos pasivos. Y esto es como yo les diga, miren, tienen que poner un negocio de tal cosa, ustedes ya lo tienen diseñado en la cabeza, pero con la condición de que ustedes tengan utilidad. Doctor, 160 de población que vamos a tener el año, cambio de gobierno, el mes que viene, no sabemos cómo va a seguir esta historia a fin de año y el año que viene. ¿Recuerda cuando usted nos dijo de ese caso, Molino Castiganuela, que postergaron el periodo de exclusividad porque hay incertidumbre respecto de las elecciones o el proyecto económico del próximo gobierno, que podría hacer esto, podría hacer el otro? ¿Y usted quiere que nosotros le garanticemos utilidad o que de alguna forma tengamos rentabilidad? Parece una cosa, ¿no? Bien, que no contraigan nuevos pasivos, a ver, que no mayormente endeude a la misma quiebra producto de esta continuación de la explotación. Una expresión de deseo. En la mayoría de los casos, no hay quiebra que en la continuidad de la explotación no se termine endeudando por créditos de terceros, por asistencia de Estado, por los motivos que fueron. La situación, el contexto económico y sobre todo el social llevan o conducen la mayoría de las veces a que las quiebras con continuación prioricen otras cosas. Prioricen los trabajadores, prioricen las relaciones con terceros, prioricen el lugar donde están asentados. Recuerden ustedes que la quiebra ligera arrastra o no arrastra o puede arrastrar eventualmente a todos los cañeros que están cerca o alrededor o a unos cuantos kilómetros de área de donde está la sede principal de la organización. Claro, de la misma forma, otro tipo de actividades, supongamos, cooperativa de trabajo de tabacalero o cualquier. Entonces, la necesidad de continuar con la explotación sin contraer nuevos pasivos. El personal que va a necesitar para la continuidad de la explotación, los administradores necesarios para seguir con esto, el personal que va a requerir prescindiendo de aquellos que no sean necesarios para continuar. Ejemplo, la empresa está, supongamos, sobredimensionada y hay una suerte de reducción del personal por parte de la sindicatura que dice, no, de estos 200 trabajadores, para poder continuar, vamos a requerir 100, con lo cual vamos a estabilizar, creemos que con las ventas vamos a poder pagar salario y no vamos a endeudarnos mayormente. Bueno, es una opción, es una alternativa y es un mecanismo de recomposición. De recomposición, así, momentáneamente, temporalmente, porque hay otro objetivo que está por detrás, que es el de la liquidación de los salarios. Esto es nada más que por un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Que es breve y que nunca se cumple. Es breve y que nunca se cumple. Bien, por último, el plazo por el
teoría, la duración de la explotación no debería exceder el término de 4 meses. Bueno, otra utopía legal. Nunca en 4 meses con una continuación de explotación se puede eventualmente lograr tener todo más o menos acomodado o concluir con un proceso. Ya saben que los procesos productivos, algunos son semestrales, otros son anuales, y esto también va a marcar la pauta de cuánto tiempo es lo que va a demandar la continuidad de la explotación. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, va a exceder con creces los 4 meses. Bien, ¿qué ha previsto el legislador? No del año 95, que únicamente contemplaba la situación de la sindicatura, sino posterior a la del 2011. Que los acreedores constituidos, por eso decimos que en el año 2011 el legislador ha incorporado una impronta laboral en la ley. Hemos visto cooperativas de trabajo para la adquisición de la empresa en el procedimiento de salvataje. Una cooperativa de trabajo para la continuidad de la explotación eventualmente en la quiebra. 2. O sea, son mecanismos, alternativas que pone eventualmente a disposición del legislador de los operadores jurídicos para ver si es posible, aunque sea por conducto de los trabajadores, que esa actividad prosiga. Vamos a tiempos actuales, de acuerdo a declaraciones que hemos escuchado, creo que todos en los medios, ¿no? Han visto las declaraciones que ha hecho el presidente electo respecto de la Unión Argentina. Le damos aerolínea a los trabajadores. Podrán trabajar eventualmente continuar con una actividad tan, pero tan costosa en términos económicos como el transporte aéreo. No lo sé, pero veremos qué es lo que resulta de lo que se vaya a implementar de aquí en adelante. Esto mismo, vuelvo a insistir, se implementó particularmente en la ley de concursos con resultados bastante dispares. Vuelvo a insistir que ya he dado ejemplos, algunos positivos, otros no tanto, y siempre ha faltado capital de trabajo, aunque sobre el humano, o sí que sobre, aunque tenga el capital humano necesario y calificado para continuar con esa actividad. ¿Estamos? Bien. Vuelvo a insistir en que 2011 las cooperativas de trabajadores, incluso aquella información constituida por los mismos trabajadores y acreedores de la facilidad, pueden constituirse en cooperativa y solicitar la continuación de la explotación a la empresa. En caso de que se presente la cooperativa y lo pida la sindicatura, después podrá convocar eventualmente a una audiencia para que adjunte la documentación necesaria para acreditar estos extremos y concederla a aquel que considere que se encuentre más apto o en mejores condiciones de continuar con la explotación de la empresa. Esto es, o bien la sindicatura o el cohabilitador que decide específicamente a tales efectos, o bien en su caso la cooperativa de trabajadores. ¿Sí? Después va a convocar una audiencia, en definitiva le va a pedir información tanto a la sindicatura como eventualmente a la cooperativa, de acuerdo a los informes que pida y a lo que acerquen, digamos, ellos para verificar quién esté en mejores condiciones. Bueno, o bien se la va a otorgar a la cooperativa o bien a la sindicatura. ¿Qué tiene de particular en el caso de que se le otorgue a la cooperativa? En el caso de acreedores hipotecarios o prestatarios que pueden realizar el bien sobre el cual se asiente el privilegio, artículo 126 y 209, que es el concurso especial, bueno, estos van a tener que eventualmente esperar
a tener sentencia definitiva que reconozca el crédito y el privilegio, opción 1, opción 2, que la misma sindicatura resuelva cancelar ese crédito, o sea, o pagar sin incluir el recibo. Opción 3, que la cooperativa de trabajadores pida o requiera suspender la ejecución del bien con un plazo máximo de 2 años. Bueno, esto les cuento hoy es histórico, pero en su momento fue una propuesta que presenté en un congreso ya por 2008, que era la suspensión de ejecuciones de garantías reales en relación particularmente a no bienes cuando hay o existe continuación de la explotación, es un caso muy puntual y muy particular, con la única diferencia que mi propuesta no era para que fuese exclusivo de la cooperativa de trabajadores, porque si en alguna medida la continuación de la explotación podía revertir la situación, el síndico eventualmente al continuar con la explotación, no digo que esto sea algo que sea común, pero si podría ser o puede suceder, de hecho en algunos casos ha pasado, el síndico termina revertiendo la situación de crisis. O sea, la reestructuración del negocio que no hizo en su momento el concursado, la termina haciendo la sindicatura en la quiebra. Ejemplo, ¿cómo vamos a despedir de los 200 trabajadores que nos han acompañado durante tantos años? Es un error muy grande. No es para reírse, porque yo le escuché más de una oportunidad. Y es verdad, y convengamos algo, uno tiene un sentimiento, o mejor dicho, en un momento que tiene afecto con mucha gente que me acompañó durante muchos años. Yo mismo he sugerido despedir en algunos casos a gente por distintos motivos, desde los más graves hasta los menos graves, y han venido y me han dicho, no de alguien concursado, ¿no? O mucho menos peor. Pero digo, doctor, usted no sabe, en el momento más duro, más crítico de la empresa que tuvo ahí al lado, yo tengo un afecto, pero ¿qué me dio con la parte de esto? Y yo, claro, va. No, yo sé, pero yo lo voy a hablar. ¿Sí? Esto suele suceder más. Entonces, los cambios que hace la sindicatura en esta reestructuración del negocio terminan siendo favorables. Se achata la pirámide, sobre todo de ese costo fijo que es el laboral, se reestructura el negocio y en lo que es deficitario pasa a ser superavitario, existe la posibilidad de concluir la quiebra por alguno de los supuestos que están previstos allí en el 2025-2028. ¿Sí? Avenimiento pagota. ¿Han visto avenimiento? Bien. El avenimiento ya saben que es conforme a la conclusión de la quiebra, con el acuerdo de todos los acreedores, salvo los que pudieran hallarse, los deudores deben depositar en su mayoría. ¿Quién debe resolver en definitiva y en qué términos se otorga y por cuánto tiempo y a quién la continuidad de la explotación? No puede ser otro que Después recibe el consejo de la sindicatura, el pedido por parte de la cooperativa de trabajadores y el juez resuelve a favor de quien considere que es más apto para la continuidad de la explotación de la empresa. Bueno, ¿para qué va a estar autorizado? ¿Ya sea la cooperativa o la sindicatura? Bueno, para realizar todos los actos o gestiones de administración ordinaria. No va a poder vender ningún bien, no podrá hacer modificaciones sustanciales, salvo aquellas necesarias para implementar los activos eventualmente o bien para aplicarlos a un proceso de producción. O sea, en definitiva, lo que el juez diga es que, y que
va a decirlo en su resolución es el sujeto que estará habilitado para continuar con la administración, el tiempo por el cual lo habilita, lo cual podrá excepcionalmente ampliarlo, pero se amplía después a eterno. El personal que quedará definitivamente afectado, teniendo en cuenta sobre todo el informe de la sindicatura. Porque miren, viene la sindicatura y dice, con 100 funcionamos. Viene la cooperativa y dice, con 200 mandamos. Acá hay una diferencia de 100 que no es poca. 100 puede resultar que después de 3 meses tenemos que cerrar porque no hay para pagar a nadie. Díganme realmente cómo puede llegar a funcionar esto. Bueno, es probable que en esa audiencia seguir por lo que le diga la sindicatura, que es algo más lógico, algo más objetivo, porque no tiene el interés propio de la conservación de los puestos de trabajo. O sea, vamos a ver qué efecto produce la quiebra en relación a los trabajadores. Y por eso este ejemplo que ponemos es esta diferencia que puede existir entre el periodo de la cooperativa y el periodo de la sindicatura. No es lo mismo 200 que 100 trabajadores. Con una me cierra el negocio y con otra puedo eventualmente incumplir con esto que la ley marca, que dice no contraer nuevos pasivos siendo renta. Bien, el plazo personal, la administración de los bienes, que no puede exceder de la ordinaria. Esto va a tener que ser expresado por el juez a través de una resolución. La resolución de continuación de la actividad económica por el tiempo que considere prudente o prudencialmente necesario para cumplir con esto del ciclo productivo o concluir con una explotación o lo que fuera, priorizando lo que ya dijimos. Conservación de los puestos de trabajo y evitando el perjuicio que eventualmente hace. ¿Qué es lo que pasa a partir de la declaración de quiebra y las prestaciones futuras? Ya saben ustedes a qué nos referimos con prestaciones futuras. Si hay continuación de la explotación, ustedes saben que esto de quiebra liquidativa, por ahora, es una expresión de deseos. Discúlpame. Se acompaña el cerrar de la puerta de la marca que voy a agradecer. Gracias. Decimos que es una expresión de deseo porque, lo dijimos al principio, la quiebra en sí misma, cualquiera que fuere directa o indirecta, no es automáticamente liquidativa. Es liquidativa si el síndico le informa la necesidad de continuar con la explotación, es liquidativa si no hay tampoco una presentación por parte de la cooperativa de trabajo, aunque hubiera omitido hacerlo la sindicatura, porque esto puede cambiar cosas. O sea, no se rematan o realizan inmediatamente los bienes, ¿sí? Hay un tiempo, hay un plazo de espera que va a tener que fijar el juez en esa continuidad de la explotación. Bien, ¿puede contraer nuevos pasivos la sindicatura, la cooperativa que fuera? Sí, por supuesto. Ahora, ¿quién responde por esos nuevos pasivos? ¿Quién responde si yo contrato la prestación de un servicio que eventualmente podría haber estado suspendido por falta de pago? ¿Quién responde si yo eventualmente contrato con terceros para que me provea de materia prima para poder continuar con los fines de explotación? ¿Quién creen ustedes que va a responder? Pero no nos van a poner o no los van a colocar a estos terceros que contratan con la fallida allá en el vagón de cola. No, los van a colocar adelante. Y
producto del privilegio que está previsto en el artículo 240. Esto significa que los terceros que contraten las prestaciones que se brinden a la fallida con posterioridad a la declaración de quiebra tienen privilegio de lo que hoy por hoy se denomina gastos del concurso 240 y que anteriormente se denominaba, acreedores de la masa y otras denominaciones que tuvo en el 19.551 o acreedores del concurso, etc. Veamos por favor artículo 240. Cuando hablamos de créditos del concurso, no queremos ustedes porque esto van a tener que ir a aquellos contables de la ley de concurso o en la obra que tienen de Rubión o la que está de Marcelito Edgar acá en la facultad, que créditos del concurso o gastos de conservación. Bueno, hay muchos gastos de conservación. Ejemplo, los honorarios de los profesionales, particularmente el síndico, del comité de acreedores, del comité de control, del evaluador, ¿se acuerdan del procedimiento del zapataje? Del tercero que continúa el contrato con prestaciones recíprocas, ¿se acuerdan del artículo 20? Que lo vimos hace cuánto tiempo. Son gastos de administración explícita. Aquellos gastos efectuados que realiza el síndico para poder lograr disponer de ese bien. Ejemplo, el camión que está en la finca del deudor, del fallido, y que lógicamente se está, perjudicando por las inclemencias climáticas, por distintas razones, o al fin de evitar los saqueos y todo lo demás. Bueno, se hace el tratado del vehículo, cuando directamente el camión para que tenga auto de fuego, ¿no? No importa en qué sentido. Se hace el tratado del vehículo y se lo pone a buen resguardo, normalmente del martillero que va a proceder a realizar el bien. Ese es un gasto, y es un gasto de conservación. Estoy haciendo un gasto para que ese bien no pierda valor y al momento de la venta no nos encontremos como pasó más de una oportunidad que han ido a secuestrar un camión, un tractor, un vehículo y no han encontrado ni el motor, ni la puerta, ni el tablero, está únicamente el chasis por el caballo. ¿Sí? Bueno, este es el objetivo, estos gastos de administración. ¿Qué hay o qué más podemos mencionar como gastos de administración? Todos estos que acabamos de mencionar, del tercero que contrata con la fallida o con la quebrada, son gastos de administración. O sea, tienen el beneficio de gastos de administración. Calculen ustedes que a mí vienen y me dicen, doctor, acá tenemos un sujeto que está quebrado, pero nosotros tenemos que pedir el asesoramiento porque tiene alguna experiencia en esto, se supone que sabe algo. Mucho, y yo les digo, bueno, díganme como qué propuesta me van a hacer de honorario. No, se llama verificado un honorario, de ahí el fútbol con el resto de los acreedores, y una vez que liquidemos lo que no. Dejen nomás, de esta altura de la vida, cuando la no tiene baile, ahí está el futuro, otros van a hacer otro tipo de esfuerzo a esta altura de la vida. Bien, el recuerdo verdad, esto tiene que ver con la preferencia que tienen ciertos acreedores, pueden decidir todos estos, el síndico, el comité de control, el coadministrador, el evaluador, los terceros que contraten con la fallida,
los contratos terceros en el contrato con prestación del ciclo cardenal que continúen con el contrato posterior al concurso. Bueno, son todas situaciones que van a colocar en una situación de privilegio a ninguna vez. Los servicios también, pero después podrán eventualmente suspenderse por falta de pago. Sí, habíamos leído que no podía suspender lo que sea antes de la presentación, pero después inclusive tiene este privilegio, pero si no se paga puede suspender. Recuerden que artículo 20, en el caso de la prestación del servicio, por los periodos anteriores, los acreedores, digamos, tú, ya fue, tienen que verificar, pero por el periodo posterior, le pueden cortar mañana sin pago. ¿Sí? Aquí no me han cortado alguna vez la luz, porque falta de pago. Bien. Una sola cosa quería refrescar en este sentido en el caso de quiebra de empresas que prestan servicio público. El transporte, el cliente o la pequeña empresa de cliente que tiene tanto recorrido tiene conseguido un servicio otorgado, ya sea por el municipio, por la provincia, lo que fuera, para el transporte de personas de tal lugar a punto, etc. ¿Qué es lo que pasa si quiebra la empresa? Bueno, la quiebra de la empresa no implica per se que ya la suspensión del servicio público. Previamente al mecanismo, procedimiento, se debe comunicar a la autoridad del contralor, que es la encargada de la prestación o la explotación del servicio, a los efectos de que eventualmente haga las previsiones necesarias para la continuidad de la explotación y en caso de eventualmente revocar esa continuación no podrá hacerlo con un término en un plazo menor de 30 días. O sea, ¿qué es lo que pretende? Que exista cierta previsibilidad. O sea, que mañana los usuarios del servicio público X, no sé cuánto, porque no pasa nunca más la empresa de transporte, o la declarado la quiebra. Prosigue la actividad hasta que eventualmente el Estado le retira la concesión en el caso puntual de que no puede. Bien, ¿qué es lo que pasa con los contratos de trabajo? La declaración de quiebra no produce en forma automática la extinción del contrato de trabajo. Yo insisto con esto, no, en sentido negativo, no produce la quiebra de la extinción del contrato de trabajo. Le preguntaba en el examen, ¿la quiebra produce la extinción del contrato de trabajo? Sí. ¿What? No produce la extinción. ¿Qué es lo que provoca la quiebra? La suspensión del contrato de trabajo por un término de 60 días. Bien, ¿por qué decir el legislador puso 60 días? Bueno, porque entre el cómputo de los 20 que tiene el síndico para informar, más los 10 que tiene el juez para resolver, más eventualmente la audiencia que pueda llegar a convocar, se ha entendido por parte de la sindicatura y pedido de la cooperativa de trabajo, puede eventualmente transcurrir 60 días. ¿Cómo computamos los 60 días? ¿Ustedes lo van a decir? ¿Cómo lo calculamos? Si yo le digo, mire, contador, hay 60 días para ver qué sucede con el contrato de trabajo. ¿Cuántos son 60 días? Porque eso no te trabaja. No, porque en este sentido, recuerden ustedes, lo mencionamos todos los años, Código Civil, hoy por hoy, Código Civil y Comercial, la Cámara de Calendario Gregoriano, todo lo que se calcula
aquello que se calcula por día, plazo periódico más corto, se calcula en días, se computan al vez del lugar de tramitación del juicio. Por ejemplo, si hay un uninario provincial no es nacional, lógicamente no lo vamos a computar porque en el lugar de tramitación del juicio sería nacional. Entonces los 60 días, bueno, es mucho más que 2 meses. A un promedio de 20 días por mes hábiles, estamos hablando de 3 meses y más los feriados, más. ¿Sí? Es un término, un plazo que estima el legislador razonable entre que el síndico tiene que hacer el informe para la continuidad de la explotación con esa elementación del personal que va a resultar a costes necesarios para continuar con la explotación, eligiendo actuar. Bueno, recuerden ustedes que hay algunas disposiciones de la ley de contrato de trabajo que se aplican sobre todo en el concurso o la quiebra. Particularmente, cuando digo concurso, ya saben que lo decimos indistintamente, ya hablando acá de aquí. ¿Por cuál personal deberemos empezar? Aquel que tenga menos antigüedad, menos carga de familia, menos años de servicio, etc. ¿Sí? El que tenga más años, etc. Se presume, la ley presume que tiene mayor conocimiento eventualmente del oficio del métier en el lugar donde se desempeñó, y esto podría ser necesario para poder continuar con la explotación. Bien, si el síndico informar, como tenemos la cooperativa por un momento, de que ese personal no va a ser necesario para la continuación, automáticamente se resuelve el contrato de trabajo con motivo o causa en la declaración de crimen. Y el trabajador tiene derecho a pedir la verificación de su crédito con los años de servicio y todos los demás créditos que se le agregan. ¿Me siguen? Si eventualmente el trabajador integrara la cooperativa de trabajadores y la cooperativa fuera beneficiaria en la continuación de la explotación, el contrato de trabajo no se suspende inmediatamente o no concluye o no finaliza con motivo de la declaración de quiebra. ¿Sí? Las prestaciones posteriores a la declaración de quiebra tienen el privilegio de 240. Lógicamente, el trabajador que continúe con posterioridad a la declaración de quiebra tiene un beneficio. No puede ser de otra forma. Tiene beneficio a cobrar lo que se le adeuda, más allá de que en algún momento a posteriori tenga la posibilidad de exigir el pago de las indemnizaciones que se le adeudaron por motivo de la conclusión del contrato de trabajo, salvo que existiera el otorgamiento definitivo en la continuidad de la explotación a la cooperativa de trabajadores. Esto es, si la cooperativa de trabajadores continúa, los trabajadores no tienen derecho a exigir el pago de la indemnización. Me parece que está claro, ¿no es cierto? ¿Sí? Vuelvo a insistir. ¿Quieren poner más fuerte? Sí. Apoyo. Sí, se van a tener que hacer un poco de acá. Si se apaga, se termina la plaza. No, sí lo tengo presente.
continúa con la explotación y que fuera adjudicataria de los bienes, la cooperativa pierde el derecho de exigir la indemnización. Es obvio, porque de alguna forma el trabajador no está tampoco aportando nada, porque estaría pagando nada más que con su indemnización los activos. ¿Me explico? Bien. Razón tiene que ir de 240 que son 25 horas. Por último, vamos a hablar de la situación en la que queda el adquirente de la empresa. El adquirente se liquida los bienes, quedan los trabajadores que continúan en la explotación y aquellos otros que han cesado definitivamente. El adquirente no es continuador de la persona del fallido. Por lo tanto, el concurso, esto es la misma quiebra, debe responder por las indemnizaciones que correspondieren a los trabajadores, las cuales, en el caso, escuchen bien, las cuales, en el caso de los trabajadores que continuaron con posterioridad a la declaración de quiebra, se acumulan. ¿Qué quiere decir se acumulan? Se acumula el periodo anterior, los 20 años que tenía de antigüedad, más los 5 años posteriores que hay producto de la continuación de la explotación. ¿Está claro? O sea, en definitiva, los 25 años es el crédito que va a tener el trabajador para exigir de la quiebra que le abone esas indemnizaciones. No las paga el adquirente de los activos. El adquirente de los activos paga un precio por la compra de los bienes, de la empresa, del negocio, de la industria, del comercio. Con eso cumple su obligación, nada más. Bien, pasamos a ver otro tema que me parece importante, ¿no? Privilegios. Son los privilegios. Esto vamos a analizar un poquito algunas cuestiones que por ahí entendemos que son complejas en relación a los privilegios, pero no tanto como para que con una lectura profunda no puedan entender. Pero sí, lo vamos a dar sobre algunas cuestiones que pueden cambiarse en relación a los privilegios. El privilegio es la potestad, el derecho que confiere la ley a un sujeto para ser pagado como referencia a otro. No hay otro privilegio que no sean aquellos que provienen de la propia normativa que ha implementado el Estado. Y en este sentido, siempre mencionamos que los privilegios no pueden provenir de acuerdos de partes. Recordarán cuando hemos visto artículo 16, prohibición, ¿sí? Y dentro de las prohibiciones hemos mencionado que esto precisamente del reconocido colocar a un acreedor en una situación de privilegio respecto de una situación que originariamente no tenía. ¿Sí? Como que yo le reconozca, digamos, el carácter o una garantía real a alguien que cuyo crédito lo tenía originalmente esa garantía. ¿Sí? Bien. En estos casos particularmente, los privilegios provienen únicamente de la ley y se aplican en el orden en que estuvieran enunciados. Esto quiere decir que, en primer término, vamos a tener los privilegios generales, o mejor dicho, más privilegios generales, los gastos de conservación, que son estos, digo bien, generales, que trabajan a una comunidad de sujetos indefinida, ¿sí? Pueden ser múltiples, ya lo hemos mencionado. Vuelvo a insistir, el síndico, el abogado del deudor,
Todos estos sujetos que participen en el tercero, ya sea en los términos del artículo 20 o ya sea en la continuación de la explotación en los términos del 190 que hemos mencionado hoy. O sea, todos aquellos sujetos que de una forma u otra están abocados o pueden continuar con la explotación. ¿Sí? Los privilegios surgen de la ley. 241. Amén de los privilegios denominados gastos de conservación, que son preferentes a todos los demás, en el orden, los gastos, o mejor dicho, los privilegios especiales, marcan o colocan a ciertos acreedores con preferencia en el cobro al resto o aquellos que son denominados generales o simplemente comunes o quirógrafos, como dice la doctrina española. ¿Sí? ¿Quiénes tienen privilegio especial? Los gastos para la conservación, construcción o mejora de una cosa. El trabajador respecto de los créditos que se le adeudaron por prestaciones, operaciones, indemnizaciones por despido y demás, 241, inciso 2, los impuestos sobre bienes determinados, como cuáles, por ejemplo, para que los distingamos de otros, inmobiliario, ¿qué más? Automotor, ¿sí? Sobre bienes determinados. Cuarto, hipoteca, renta, garantía, barra, etc. O sea, aquellos créditos en los cuales existe una garantía real. Bueno, y ahí está en orden el resto de los acreedores o titulares con garantía especial o con privilegio especial. ¿Qué importa el privilegio especial? ¿Qué implica el privilegio especial? Que el acreedor, para poder tener alguna preferencia en el cobro hasta la liquidación del bien sobre el cual recae el privilegio. En el caso, por ejemplo, de los acreedores hipotecarios o pretarios, o con guarda, o con una garantía especial similar, bueno, van a tener alguna preferencia respecto de otros acreedores. Bueno, ahí menciono también el acreedor que ejerce el derecho de retención. ¿Y qué es el derecho de retención? Que no me la tienes en un vehículo, yo no tengo un vehículo, arrendando, no sé, poder usar pero no se puede solamente por el efecto de y la posibilidad que tiene un sujeto de retener para sí una cosa hasta que le sea cancelado el precio de la reparación, arreglo o lo que fuera que le ha sido encomendado. ¿Estamos? Y si yo les preguntara a ustedes y les dijera, dígame, el contador que ha liquidado los impuestos, ha hecho los balances y estados contables y que no le paga, y viene y le dice, déme los papeles. Hay que hay que dar los papeles y no podemos ejercer el derecho de retención. Ustedes dicen sí. No, lo olvidemos por un momento. Ingones, tanto el contador como el cliente. Y si el cliente no le paga, el contador puede ejercer el derecho de retención y no entregarle la documentación. Ahí vamos a la ética. Las normas técnicas profesionales indican que no es posible ejercer el derecho de retención y no es posible retener documentación de la misma forma que un médico no puede retener historia clínica, porque hay una ley, una norma que dice derechos del paciente, el paciente tiene derecho a acceder a la historia clínica. Bueno, y las demás disposiciones dicen exactamente lo mismo. Cuando hablamos de cosas, hablamos de otras cosas, de cosas en las cuales un sujeto ha trabajado, ha dado mayor valor, o bien lo ha reparado, ha arreglado,
con el caso de los acreedores hipotecarios o prestarios, que puede abarcar los intereses hasta 2 años y los posteriores, los moratorios únicamente posteriores a la quiebra, incluido las costas. Las costas son los honorarios del representante, normalmente del banco o de la entidad financiera titular de la garantía final. Que no siempre es un banco, pero en el caso del ejemplo que damos, ponemos un banco de algo más práctico, que normalmente ocurre y podemos ver en distintos presentes. Bien, insisto con esto, que el privilegio se extiende únicamente al capital del crédito. Si concurre sobre un mismo bien acreedores de distinto rango, se liquidan en el orden de los incisos. Si concurren varios acreedores del mismo inciso, se liquidan a los rangos. Privilegio general. Bueno, el privilegio general, a diferencia del especial, abarca el 50% de los bienes sobre los cuales afecten o queden afectados para cubrir estos privilegios. ¿Qué quiere decir esto? En primer término están los acreedores con privilegio especial, antes de ello los acreedores del concurso. Está lo que se denomina reserva de gastos. ¿Qué es la reserva de gastos? Lo que ya hemos hablado en distintas oportunidades. Lo que el síndico reserva para cubrir gastos de honorarios, gastos de conservación, gastos que se hayan realizado para mantener el bien, por ejemplo, quedaron en el depósito. Este camión no perdió valor porque estuvo a poner guarda, cubierto en un lugar, un tinglado, con custodia, etc., y no desapareció sus piezas. Bueno, eso tiene un costo, lógicamente. Todo. ¿Cómo en un momento? La etapa comienza con la declaración de quiebra. Si no hay continuación de la explotación, yo tengo que resguardar los bienes. En algún momento vamos a liquidar todo. Ahora, si hay continuación de la explotación, la sindicatura y o la cooperativa de trabajadores va a ser responsable por esos activos, ¿sí? De los cuales va a tener que entregar eventualmente si en algún momento cesa o no continúa la explotación de la partida o la explotación de la empresa. ¿Me siguen hasta acá? Bien, entonces lo del buen resguardo y la reserva generalmente es cuando no hay continuación de la explotación y la sindicatura lo que hace es efectuar la reserva para poder cubrir eventualmente los gastos que demande, bueno, esa conservación, custodia, etcétera, de los bienes para que no pierdan su valor. Efectuadas estas reservas, el resto del producido de los bienes se liquidan y de acuerdo al orden de los privilegios, salvo los acreedores o garantías reales que van a tener esta preferencia de tocar el primero, independientemente de las reservas que haya efectuado la sindicatura, y el resto de los acreedores con privilegio especial a los cuales afecta. Bien. Lo que queda, ese 50% lo consumen bien los acreedores con privilegio general. Y en primer lugar, dentro de lo que es los trabajadores, se incluye a las costas. ¿Y a qué nos referimos con las costas? Los honorarios de los profesionales que hayan
todos aquellos colaboradores de la justicia tienen beneficio o privilegio general, general del 241 inciso 3. Bien, ¿quiénes más van a tener algún beneficio o algún privilegio, pero general no especial? Bueno, los organismos de seguridad social, los impuestos ya no solo vienen determinados, sino los impuestos en general. Y si yo les dijera, a ver, contador, dígame, ¿qué podemos incluir o abarcar dentro de esto genérico? Estamos hablando de créditos a los organismos de seguridad social, impuestos en general. ¿Qué incluimos ahí? IVA, ganancias, ingresos brutos, bienes personales, ¿sí? Todo aquello que no sea específicamente sobre bienes determinados, impuestos en general, tienen privilegio general. Bien, ¿quiénes más van a gozar de este privilegio general? Bueno, aquellos gastos efectuados en la persona del deudor, los gastos funerarios, los gastos de última enfermedad, aquellos gastos efectuados para la vivienda del deudor, eventualmente de su familia, tienen un privilegio general. ¿Sí? Esto va de la mano con esta cuestión, digamos, humanitaria, si queremos llamarla de alguna forma, que es poder atender los gastos de última enfermedad o bien que está antes de los gastos funerarios de la persona del deudor. Bueno, los gastos que se hubieran efectuado tienen un privilegio. Los acreedores van a poder, en caso de quiebra, percibir su crédito con este privilegio que es el general. Por último, algo que, bueno, ha perdido utilidad práctica, que son las facturas de crédito del Banco de Internet, que se ha superado por una negociación particular, se ha incrementado en el monto, pero que, recuerdo verdad, habiendo sido superado, sustituido, reemplazado por el cheque electrónico, de alguna forma esto ha tenido la utilidad práctica que en su momento se esperaba. Estoy hablando de la factura de crédito puntual concreta. Por último, todos aquellos que no hubieran sido incluidos dentro de estas dos grandes ramas categorías de la ley de concurso, que hoy por hoy las replica casi de la misma forma el Código Civil y Comercial respecto del deudor imponis. O sea, el sujeto, eventualmente, si van a liquidar los bienes, bueno, también el liquidador ha dejado previsto un mecanismo que Vélez no lo tenía para el sujeto imponis. ¿Por qué? O sea, el sujeto que tiene deudas, que no está en cesación de pagos, que no está ni concursado preventivamente ni en quiebra, pero que le están ejecutando los bienes. ¿Me siguen lo que quiero decir con esto? Viene un acreedor laboral, por detrás viene un acreedor hipotecario, por detrás viene otro por deudas comerciales, viene otro por prestación de servicios, bueno, y están todos ahí. Dale que va con ejecuciones contra el deudor. El deudor todavía no pidió su concurso preventivo. Bueno, ya debió haberlo hecho en algún momento o antes. ¿Sí? En esos casos también esto de priorización con hipoteca de inviure tiene ciertas limitaciones. El que embargó primero puede ser que cobre antes, pero también ha dejado previsto el legislador privilegios para evitar que estas situaciones del deber de embargante lo beneficien exclusivamente a unos en perjuicio de otros. ¿Sí? Recuerden ustedes que en algún momento hemos comentado el tema institutos médicos fantásticos, ¿recuerdan? Que hemos hablado de una persona, un joven que tuvo una mala praxis, se llama sanatorio,
quiebra, bueno, esta persona no cobraba o no percibía su acreencia. No tenía un privilegio, porque era un acreedor de lo que denominamos en la doctrina involuntario. ¿Por qué decimos involuntario? Porque no celebró ningún contrato con el acreedor. Bueno, el rigor de verdad, sí, a medias, y el contrato de protección de servicio de salud. Pero yo le voy a poner un caso extremo de involuntario. Aquel que va caminando por la calle, en un accidente de tránsito, ¿qué vínculo tenía con el deudor? Es decir, lo atropelló el deudor que después quiebra. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué contrato tenía? Ninguno. ¿Es un acreedor? Sí, pero es involuntario. Exige el pago del crédito producto de un daño que está reclamando. ¿Estamos? Bien. En este caso, el Instituto Médico Antártida abrió las puertas para la modificación del 16. Recordarán ustedes que hablamos del pronto pago laboral y también de aquellos otros que por situaciones económicas, de enfermedad o etcétera, requieran una protección particular y especial y tengan o estén contemplados o que puedan gozar del beneficio del pronto pago. ¿Sí? Bueno, esto se replica también en la quiebra y de alguna forma permite que ciertos acreedores puedan llegar a exigir por vía, por conducto del pronto pago, percibir su acreencia. ¿Estamos? Bien. Los comunes, quirografarios o quirógrafos, son aquellos que no tienen ningún privilegio y que prácticamente hoy son una suerte de rara avis en la ley concursal, porque son aquellos que muy probablemente van a tener cero expectativa de cobro. Cero. Miren, por otras latitudes, las leyes concursales tienen 3 acreedores privilegiados. Y cuando digo 3, digo en serio 3. Acreedores comerciales, trabajadores, en fin. 3 acreedores. ¿Sí? Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra, hay nada más que 3 acreedores. Y ellos no se rascan a la escritura de que no hay nada más que 3. Se habrán visto la excelentación que acabamos de mencionar de todos los acreedores con privilegio especial en el 241, todos aquellos acreedores que hemos mencionado en el 246. Y bueno, digamos que de excepción son los comunes, porque todos los demás o bien son privilegiados especiales o bien son privilegiados generales. ¿Sí? Como en general. Bien, los comunes, ¿cómo participan? Bueno, participan de la parte que no percibieran eventualmente los generales. Recuerden ustedes que los generales afectan el 50% del crédito. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, va a la liquidación de un bien X, un vehículo, un inmueble, lo que quiera. El 100% afecta el especial. ¿Okay? Supongamos que hay 5 especiales, cobran los 5 especiales. Queda, supongamos que la mitad, por decirlo sí, de alguna forma, queda la mitad. De esa mitad, el 50% del bien afecta el general. De lo que queda, cancelado que fueron los generales, cobran los comunes. O sea, ¿a dónde cobran? Muchachos, lo más probable es que ustedes no perciban absolutamente nada. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos 52 y hablamos de propuesta abusiva? ¿Qué dijimos, última parte, que el juez no avalará una propuesta abusiva o en contra cuando qué sucediera en la quiebra? La propuesta fuera un dividendo no menor a lo que cobrarían los acreedores en la quiebra, no cualquier acreedor, mayormente los comunes. O sea, si la propuesta para los comunes
pago del 30 y la estimación después es que la quiebra cobran en todo, muchachos, perdónenme, voy a decir una expresión que no es propia del humano, nosotros no agarramos nada porque no tenemos gafas. Tomemos lo que nos ofrecen, o yo pues, el acreedor, tome esta propuesta, porque de acuerdo a los cálculos que yo hice acá, que no son los mismos cálculos que hizo allá en Vicentín, usted la quiebra no cobra nada. Su situación y expectativa es absolutamente peor que la que tiene ante esta propuesta de pago. ¿Se entiende? Bien, por último, los subordinados. Han visto que en más de una oportunidad hemos dicho, bueno, están estos acreedores y aquellos otros que pudieron haber convenido y postergado con el deudor de acuerdo a los acuerdos que mencionaron de subordinación de sus créditos. ¿Cuándo hay un crédito subordinado? Cuando hay que celebrar un acuerdo con el deudor para ser pagado después de que lo hubiera pagado el resto. Yo les aseguro que en todos estos contratos de subordinación hay una letra chica, muy chica que no la lee nadie, donde el subordinado prácticamente se queda con el presente deudor más o menos. ¿Sí? O sea, si yo voy a supeditar el pago de mi acreencia para que me lo den dentro de 10, 15 años, 5 años, lo que fuera, bueno, de alguna forma quiero tener el hiperprivilegio y que ese crédito se va a multiplicar por 500.000, 200.000, 10 millones. ¿Sí? Esto no es común de verlos, pero sí son posibles de encontrar en algunos supuestos muy particulares de concursos donde las condiciones económicas y el patrimonio es significativo. En otros casos, ¿sí? Les voy a sugerir que vean particularmente a funcionarios del concurso y regulación de horarios. Las regulaciones de horarios en la ley de concurso han sido, con la ley 24.522, reducidas significativamente. 1 al 4% del activo proveniente del pasivo, o bien, en el caso de quiebra, del 8 al 12% del activo realizado proveniente eventualmente del pasivo. Son porcentajes que, si los trasladamos en los tiempos que lleva una quiebra, un concurso preventivo, sobre todo de aquellos grupos económicos, empresas, como estas que hemos puesto como ejemplo este año particularmente en Vicentín, con activos importantísimos y con un contexto, digamos, de servicios, en la prestación de servicios. ¿Escucharon las declaraciones del presidente paraguayo? Hablando así de contexto político, sabemos 2 minutos de lo que es un concurso. Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay contribuyen y aportan al 60% de los productos básicos que consume el mundo. No, pero ese porcentaje, ¿sí?, trasladado en lo que necesita el mundo nos coloca, digamos, en una situación de privilegio. Yo siempre digo, y he puesto como ejemplo más de una oportunidad, y lo digo así como reflexión casi final. El día que todos ustedes y que todos tengan la oportunidad de conocer distintos lugares del mundo, dentro de América o fuera de esta continente, se van a dar cuenta de toda la riqueza y el potencial que tiene este país. ¿Sí? Francia compra litio, o como otros países compran litio para producir baterías. Esto tiene litio. Las derivados también.
Francia compra petróleo, no tiene producción propia de petróleo, pero sí tiene usinas nucleares y producen energía de la misma manera que venden el resto de Europa. Nosotros no somos. Y tenemos de todos los tipos de formas de energía: eólica, voltaica, cachai, producimos ganado, ahora vamos a empezar a producir gas no solamente para el autoabastecimiento y petróleo, sino también lo vamos a terminar exportando. Gran negocio para una empresa que apuesta y sigue aportando al país y que mucha gente de la cual yo conozco que trabaja en Chile dice: yo no sé cómo tengo un usuario de la Argentina, por Pablo Roca, que digamos, que tiene la mayoría del grupo Roca, o sea, la familia Roca, tiene la mayoría del paquete accionario de ese. Me refiero por esta cuestión de los niveles económicos y políticos y qué sé yo. O sea, en definitiva, oportunidades tenemos que ganar los vecinos. Termino con esto, algo que vi y que digo, bueno, es otro signo de esperanza. Les voy a pedir después, ustedes googleando en términos de alguien, googleando, vean Biblioteca Nacional de El Salvador. ¿Alguien la vio? La biblioteca más importante de América Latina fue construida por una donación que hicieron los chinos. No pregunten por qué, pero lo han hecho, ya está, 54 millones de dólares. La biblioteca más importante de América Latina abre las 24 horas del día, los 365 días del año. Yo podría leer un libro a las 3 de la mañana, un sueño, estaría feliz de la vida, cerquita de la biblioteca que se puede. ¿Se pueden hacer cosas? Sí, se pueden hacer cosas. Pueden lograr todo lo que de la voluntad de las personas que dirigen los grupos. ¿Sí? Les deseo éxito para el parcial. Va a ser la semana que viene. Vamos a más o menos por el 7, 8, 9, 10 de diciembre vamos a hacer el trabajo final. El trabajo final va a consistir en un trabajo que van a preparar, ¿sí? O algún tema que le vamos a proponer y que lo vamos a subir ahí a la página probablemente mañana o pasado. Gracias por acompañarnos hasta acá. Gracias por no dormirse. Bueno, todo lo que es. Profe, ¿el martes 28? Pues estamos a 24.